Rafael Correa Delgado, expresidente constitucional de la República del Ecuador, a quien buscamos entrevistar esta mañana. Economista, buenos días, ¿usted me escucha? Yo sí lo escucho muy bien, licenciado, muy bien lo escucho. Perfecto, ahí también pude escucharlo. Vamos a generar entonces, disculpas a usted y disculpas a los televidentes por esta interrupción de conectividad que al fin la hemos superado. Vamos a generar entonces este espacio de diálogo, de entrevista con usted, al cual le agradecemos. Desde el set de Telecosta, Canal 5 TV, televisora decana de la televisión esmeraldeña, generamos este espacio de entrevista. Les agradecemos a esta hora a los medios de comunicación que se enlazan para reproducir, retransmitir en este espacio. Radio Caribe 95.1 y 95.3 en FM, Radio Rumbera, Radio Norte, Radio Candela, la televisora Mega Visión de Quinindé, buenos días en Quinindé, las plataformas digitales, Etiqueta Negra, Esmeraldas Channel, Mediodía Producciones, Café, Informativo Digital, Red TV, Noticias Ecuador, tu canal ideal, están enlazados a esta hora para retransmitir este diálogo. Bueno, un gusto saludarlo. Quisiera empezar preguntándole cómo se siente en este día, cómo está usted, cómo está la familia, cómo se encuentra, economista. Gracias a Dios bien, la familia bien, yo me encuentro en México, mi familia está, bueno, repartida en Bélgica, Francia, mi hijo también está estudiando en otro país. Y bueno, ayer pasé un poquito mal de salud, con la garganta inflamada, en la comida de México como que si no me cae muy bien. Pero aquí estamos con mucho optimismo, esperando esos resultados del domingo 11 de abril para recuperar definitivamente la patria para todas y todos los ecuatorianos. ¿A qué se está dedicando, economista? ¿A dar conferencias, a dar la cátedra, a hacer lo que a usted le gusta? Sí, la otra vez que vine a México, sí vine para dar 4 conferencias en la Universidad Autónoma de México, pero yo doy consultorías, doy conferencias también con la pandemia en Zoom, y escribo, y de repente escribo artículos para Le Monde Diplomatique que son pagados, y por supuesto tenía el trabajo en Russia Today, RT, de entrevistador, ¿no? Que era un trabajo que me encantaba, me pagaban bien, pero que también lastimosamente por la pandemia ha tenido que suspenderse temporalmente. ¿Y esa ha sido su forma de vida en el exterior? Sí, más la pensión vitalicia que me la quitaron, nunca se ha visto algo así. O sea, a mí me han quitado y todo por influjo psíquico. Es la mejor muestra que los corruptos siempre fueron ellos. Bueno, vamos a entrar en algunos temas coyunturales para aprovechar realmente la circunstancia que vive el Ecuador este día de gran expectativa, economista. Dos áreas y dos temas muy puntuales que dicen o tienen relación con la coyuntura económica, con la coyuntura política que usted perfectamente maneja. El Ecuador de este día, el Ecuador que está a pocas horas, a pocos días de ir a las urnas y nombrar un nuevo mandatario, realmente no está tan bien. En temas económicos, los indicadores de crecimiento en Latinoamérica, que usted ya los debió haber revisado, desfavorecen definitivamente a Ecuador, lo ubican en 9º lugar entre 10 naciones latinoamericanas, con apenas un 2.5%, era lo que revisaba. El Fondo Monetario Internacional y la CEPAL estiman que apenas llegaremos al 3% en este año y el próximo. ¿De qué manera, qué medidas se deben adoptar en este momento? Esta es la pregunta, para revertir esta crisis que vive la economía del Ecuador. Economista Rafael Correa, bienvenido. Bueno, nuevamente muchas gracias por esta entrevista y la cantidad de radios que nos están transmitiendo, de la televisión, Megavisión de nuestra queridísima Quinindé, y las plataformas digitales. Qué bueno que se haya acabado la censura, ¿no? Porque 4 años nos han quitado todos los espacios, llamaba el gobierno a amenazar cada vez que había
una entrevista para mí o para cualquiera de nuestros compañeros, ¿no? Realmente 4 años de censura, de persecución, de blindaje mediático. Qué bueno poder dirigirme a Esmeralda, un inmenso abrazo. Esa Esmeralda es tan maltratada, tan insultada por este gobierno y por sus cómplices, ¿no? Como Lazo, que viajó a Esmeralda y ni siquiera cruzó el puente. En todo caso, mire, el próximo gobierno no va a recibir un país, va a recibir ruinas. El 2020 crecimos 8%, cifras oficiales temporales. Yo creo que son muchas más y mucho más. Y lo que impidió que creciera un 11%, que era lo que estimaba el Fondo Monetario, son las exportaciones privadas que se han comportado muy bien y las remesas de nuestros migrantes, que nuevamente vuelven a salvar a la patria. Las remesas, pese a que la pandemia afecta al mundo entero, pese a que no tienen trabajo en España, en Italia, en Estados Unidos, nuestros migrantes no se olvidan de su patria y nuevamente envían sus remesas para sostener a sus familiares. También ha habido nuevamente flujos migratorios, ¿no? Con esta terrible crisis y con el gobierno de Moreno. Nosotros creceríamos un 3% de forma inercial, si no hacemos nada, porque después de hundirnos 8%, solo queda reflotar. Por eso es necesario inyectar a la economía liquidez para recuperarnos más rápidamente. Si seguimos de esta manera, como lo recomienda el Fondo Monetario, como lo quiere hacer Lazo, como lo quiere hacer Moreno, tardaremos 10 años en superar la crisis. Si lo hacemos como dice Andrés Arauz, inyectando liquidez, que es lo que muchos no entienden, ¿no? Ya voy a explicar aquello, nos recuperaremos en 2 años, pero inmediatamente empezaremos a notar una importante recuperación. ¿Qué es esto de inyectar liquidez, licenciado? Hemos tenido lo que los economistas llamamos un choque externo, no fruto del sistema económico, fruto de algo externo, pandemia, un virus, muy grave, pero temporal. Ese choque impidió que la gente vaya a trabajar, impidió que la gente pueda consumir, si no hay ingresos no hay consumo, pero es un choque temporal, va a pasar, pero nuestras capacidades productivas están intactas. La capacidad productiva del esmeraldeño, la tierra esmeraldeña, los brazos esmeraldeños, las máquinas en la industria y las necesidades están intactas. La necesidad de comer, de vestirse, de ir de vez en cuando a un restaurante, de ir a la playa de Las Palmas a servirse un buen ensumacao. Eso está intacto. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se requiere es esa inyección de liquidez para que vuelva a funcionar la economía. Eso es lo que está proponiendo Andrés Arauz con un potente paquete de salvataje de $8.475 millones, que incluye los $1.000 del bono de emergencia para familias más pobres, que no consumen en Miami, porque el problema es cuando esa plata sale. Consumen en el mismo Ecuador, en la misma Esmeralda, en la tienda de la esquina. Paga lo que fió. Con esa platita el tendero de la esquina paga el alquiler atrasado que tenía. Con esa platita el dueño del edificio, que ya no es pobre, invita a los tiempos a su esposo a un restaurante, y con esa platita el dueño del restaurante recontrata a los 2 meseros que tuvo que sacar por la crisis, y con ese salario los 2 meseros vuelven a consumir en la tienda de la esquina, se vuelve a pagar alquileres, se vuelve a ir al restaurante y se dinamiza toda la economía. Tengamos claro esto, esmeraldeña, esmeraldeño. Yo soy experto en esto, sé lo que le hablo. Es un choque muy fuerte, pero temporal. Las capacidades productivas están intactas, sus necesidades, las de la familia, comer, vestirse, divertirse, esas necesidades están intactas. Se necesita esa inyección de liquidez para reactivar lo más rápidamente la economía. Si se hace de esa forma, no creceremos 3%. Podemos crecer fácilmente 5 o 6% y en 2 años haber su optimismo realmente es el que necesitamos. Pero hay algunos peros en toda esta realidad. Estamos en una región y estamos en un país, Ecuador, que realmente no produce algún elemento que necesitamos. Por ejemplo, el conocimiento no produce. No hay plata para investigación, no hay plata para educación, no hay plata para salud. En una ecuación simple, economista, si no tenemos buena salud, no podemos desarrollarnos. Si no tenemos buena salud, no tenemos bienestar. Si no tenemos buena salud, no tenemos educación. A eso se suma a que no hay una plataforma, no hay un camino que nos una. Acá más nos desune. ¿De qué manera usted piensa, economista, que podemos alcanzar el desarrollo de este Ecuador, el bienestar de este país? Bueno, usted está pasando las cosas coyunturales. La terrible pandemia, la terrible crisis económica, el decrecimiento, el país destruido, a las cosas estructurales, es decir, permanentes. Llevamos 200 años en el subdesarrollo y una de las claves para salir del subdesarrollo es mejorar la educación, la salud, la producción de conocimiento, la nueva dependencia, el nuevo colonialismo. No es que vienen los españoles a invadirnos,
Es suficiente que ellos produzcan conocimiento y nosotros no, para depender de ellos, como vemos en el caso de las vacunas, que estamos esperando a que nos regalen un poquito de vacunas, porque nosotros no producimos las vacunas, en este caso contra el coronavirus, y dicho sea de paso, muchas otras vacunas. Entonces ya son problemas estructurales, que son procesos, son cuestiones de décadas para superarlos, y lo empezamos en el 2007, mejorando educación, mejorando salud. No todo estaba resuelto, pero se avanzaba cada día. Mejorando investigación, universidades. Éramos el país que más invertíamos en ciencia y tecnología. Éramos el país de la región de largo con mayor inversión en becas para que nuestros jóvenes se preparen, la clave del desarrollo del talento humano. Y eran los programas de becas más potentes del planeta. De la muestra de países que tenemos solo nos superaba Dinamarca. Todo esto fue destruido por el gobierno de Moreno y Lasso y lo seguirán destruyendo, porque no creen en lo público, creen en el sálvese quien pueda. Por supuesto, si ellos son los que van a ganar. ¿Qué competencia le puede dar el hijo de una familia de las riberas, del río Esmeraldas, en Esmeraldas Capital, que tal vez va a una escuela pública todavía sin internet, sin laboratorios de química, física, a la hija, con todo respeto, ¿no?, de un banquero como Lasso, a sus nietos? No le puede dar ninguna competencia. Entonces esa clase de propuestas que nos hacen, el sálvese quien pueda, obviamente los beneficia a ellos, que todo privatizar, que todo sea mercancía. Lean su programa de gobierno. Ahí dice, la salud será privatizada. Entonces solo el que tenga para pagar va a poder curarse, y los que tienen para pagar son ellos, no las grandes mayorías. Eso es lo que está en juego el próximo 11 de abril. Pero le decía, son los problemas estructurales que nos han acompañado en nuestra independencia, y son procesos que empezamos en el 2007. Son procesos largos, permanentes. Mejor educación, salud, universidad, desarrollo de ciencia y tecnología. Este gobierno destruyó todo. En lo inmediato, lo urgente son dos cosas: salvar vidas con la vacunación y recuperar la economía. Y no son dos cosas independientes. Ya salvar vidas es suficiente en sí mismo, pero además, si no está vacunado, va a ser muy difícil que se recupere la economía, porque ¿cómo va a trabajar la gente? Y la pregunta estaba orientada precisamente eso, a tocar los temas estructurales que todos los conocemos. Ecuador en los últimos 40 años, economista, ha venido en esta dinámica, pero la pregunta es cómo salir de esta dinámica, cómo luchar por una unidad en este momento en Ecuador, el próximo presidente, para lograr esa transformación que todos deseamos. ¿Usted ve que hay ambiente o vamos a continuar en un Ecuador donde cada quien es dueño absoluto de la verdad? Bueno, se ha polarizado mucho, se ha inoculado mucho odio estos 4 años en función de mentiras. Acuérdese, en Esmeralda, el puente hacia ninguna parte. ¿Cómo pudieron vender esa mentira 3 años y medio? Un absurdo de tal magnitud. Pero yo tengo que precisar, hemos venido a esta dinámica 40 años. Eso no es verdad. O sea, en el 2007-2017 se rompió esa dinámica. Se transformó el país. Éramos ejemplo de América Latina. Todavía nuestras políticas se estudian en las mejores universidades del mundo. Mejoramos en competitividad sistémica, fuimos el segundo país de América Latina en carreteras cuando éramos de los peores, fuimos el segundo país en seguridad cuando éramos muy por debajo en el ranking de América Latina. Mejoramos en lucha contra la corrupción, porque ese es otro de los engaños. Pero hubo ese caso de corrupción y generalizan. En realidad fuimos el país que más redujo puestos en el ranking de corrupción, 30 puestos. Lo pueden ver en el ranking de Transparencia Internacional. Entonces se rompió esa dinámica. Íbamos camino al desarrollo, no es que permanecíamos en su desarrollo. Asombrábamos al mundo. A Ecuador le llamaban el jaguar de América Latina. Lastimosamente vino Moreno con su traición, con su entrega a los banqueros, y destrozó absolutamente todo, no solo en lo tangible, en lo intangible. Polarizó el país. Con la prensa, cierta prensa hegemónica, llenaron de odio los corazones de la gente, nos quitaron la confianza en nosotros mismos, nos desmoralizaron. Y un pueblo desmoralizado es un pueblo inmovilizado. Esos son los grandes desafíos del próximo gobierno. No solo recuperar la obra pública, no solo recuperar los servicios públicos, no solo recuperar las políticas públicas, recuperar la fe pública, la confianza en nosotros mismos, el creer que somos capaces de lo que nos propongamos para salir adelante como nación. ¿Por qué le preguntaba esto, economista? Porque para algunos analistas el presente es el gobierno que más desastrosamente ha manejado el sistema financiero del país. El presidente deja un déficit muy fuerte y una deuda externa muy abultada. Recuerdo todavía que dijo que justificó eso con que la mesa no le había quedado tendida. Pero ahora creo que no tenemos ni mesa, economista.
Recuerda que esa mentira la aplaudió cierta prensa para atacar a Correa. Una gran mentira, bastaba ver los indicadores. Inventaron que habíamos dejado un país sobreendeudado. Y están las cifras oficiales, se me traen los materiales, por favor, donde siempre estuvieron, donde la deuda a finales del 2006 era 38% del PIB. Eso a nivel mundial, la clasificación de un país de bajo endeudamiento. Pero dijeron que estábamos sobreendeudados, que teníamos 60.000 millones de deuda, la deuda era 38.000 millones. Ahora sí tenemos 60.000 millones de deuda. 4 años después hemos llegado a ese nivel. Este señor ya ha aumentado la deuda externa en los últimos 4 años 25.000 millones. Yo en 10 años lo aumenté en 15.000 millones, pero para sembrar de obras el país. Alguien dirá, pero es malo endeudarse. No, hay que saber endeudarse. Si ustedes tienen que comprar una casa nueva para ahorrarse el alquiler, van a tener que endeudarse. ¿Quién puede pagar $100.000 en un mes en cash, efectivo? Solo Lazo, ¿no? Que ganó el año pasado $6.400.000, que gana $500.000 por mes. Pero ninguno de los que me escucha va a poder comprarse una casa de golpe con su plata si cuesta $100.000. Tendrá que endeudarse a 15 años con una cuotita de $800 en lugar del arriendo de $1.000. Pero se endeudaron, cayeron en déficit. Ese es el tan satanizado déficit. No es necesariamente malo, siempre y cuando sea para inversión, no para farrearse, no para la fiesta de 15 años, para inversión. Después con $11.000 millones más mucho ahorro público, sembramos de obras del país. Esmeralda de testigo, en los puentes, las vías, las escuelas del milenio, los hospitales y tantas cosas más. En 4 años, Moreno se ha endeudado en $25.000 millones, pero no ha puesto un adoquín, pues, no ha puesto un poste de alumbrado público. ¿Dónde se ha ido esa plata? La han sacado del país. Esa plata ha servido para financiar la fuga de capitales y ahí está el problema. Nos deja un país endeudado, sin plata al interior, porque han sacado el dinero. ¿Sabe cuánto es la deuda que tiene el país en este momento? Actualizado es en unos $60.000 millones. Aquí le puedo dar las cifras de mi periodo. Son cifras oficiales de la Subsecretaría de Financiamiento Público. Cualquiera podía entrar al blog del Ministerio de Finanzas, el Banco Central. Cierta prensa repitió, Correa dejó sobreendeudado el país, Correa dejó sobreendeudado el país, y nadie mostró datos. Esto que nos sirva, sobre todo queridos jóvenes, de dura experiencia, para exigir datos. Nos engañan demasiado. Estos 4 años no solo nos robaron la verdad, sino hasta el sentido común con tonterías como el puente hacia ninguna parte. Pero aquí está, miren. 2016, deuda externa, que es lo importante, 25.7% del PIB, cifras oficiales, lo he marcado con rojo. Deuda total, 38.2% del PIB. Y dijeron que estábamos sobreendeudados. Pregunta a cualquier economista serio, y esto significa que Ecuador es un país de bajo endeudamiento. Hasta el 2019, ya la deuda externa era 37.4%, la deuda total 50%, tengo hasta el 2019. Actualmente este indicador es al menos 60% del PIB, actualizado en 2021. Y estamos luchando, al menos el gobierno está desesperado por defender la ley de dolarización para mantener un Ecuador estable. Pero ¿qué hay detrás de la aprobación de esta ley que ya está en manos de la Asamblea? Entiendo que se aprestan a aprobarla porque es uno de los requisitos que exige el Fondo Monetario Internacional para poder inyectar recursos económicos a nuestra endeble economía. Pero ¿qué hay detrás de esto? Algunos analistas estiman que esto es una continuidad de la propuesta privatizadora de las instituciones del Estado, estratégicas del Estado, y para otros aspiran que esto sea un aporte a una economía liberadora. ¿Qué piensa usted? ¿Pero qué aporte va a ser para una economía liberadora? Es lo contrario. No es para inyectar recursos en la economía, es para tenerlos fuera, y ya voy a explicar por qué. Y si una imposición del Fondo Monetario, la gente debe tener claro que al Fondo Monetario no le interesa el desarrollo de nuestros países, le interesa guardar, proteger los intereses del capital financiero internacional, que tengamos capacidad de pagar deuda. Y por eso esa plata la mandan fuera del país para garantizar el pago de deuda externa, que hay que atenderlo, pero hay otras obligaciones también, pues. Hay que garantizar el pago de los maestros, el pago de los médicos, medicina en los hospitales, la obra pública, la generación de empleo. Y por eso es que Andrea ha dicho correctamente, traerá esa plata que tienen en Suiza. En Suiza. Nosotros, licenciados esmeraldeños, no lo van a creer, pero estamos financiando a Suiza
La plata que nos dio el Fondo Monetario, la plata de otra fuente de financiamiento, en lugar de ponerla a trabajar para reactivar la economía, la mandaron a Basilea, al Banco de Basilea, y tenemos allá 6.000, 8.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para garantizar pago de deuda. ¿Y cuál es la diferencia entre garantizar salario a los maestros, garantizar medicina en los hospitales? Nada que no sea quien tiene el poder. El poder lo tienen los banqueros tienen deuda externa, obligan al gobierno, al títere Moreno, a poner esa plata afuera para garantizar el pago de lo que ellos tienen, y el resto que se muera de hambre. Y por eso quieren privatizar el Banco Central, para que lo sigan manejando el Banco Central y Andrés no pueda traer esa plata para servicio del pueblo ecuatoriano. Eso es lo que está sucediendo. Y cada vez que este gobierno, campeón mundial de la mentira, ¿cómo miente este tipo?, pasa una ley con nombre pomposo, entendamos exactamente lo contrario. La ley de ayuda humanitaria fue para romperle la espina dorsal, la cabeza a nuestros trabajadores y poderlos votar a diestra y siniestra, hacer lo que nunca habían podido hacer, lograr esa flexibilización laboral utilizando una pandemia, una crisis. Ahora la ley de defensa de la dolarización es precisamente para privatizar el Banco Central, para que nadie controle tasas de interés, concentración de crédito, para que salgan capitales, y con eso colapsará la dolarización como colapsó la economía en el 99, porque sepan ustedes, esmeraldeños queridos, que la última vez que hicieron esto con el Banco Central fue en el año 1998 con la Constitución de Sangolquí, y en 1999 ya nos quebraron a todos. Quieren que pase esto nuevamente, a impedir esta sinvergüencería del gobierno, porque está por irse y a tontas y a locas quiere pasar esa ley, lo cual demuestra también su desesperación y que sabe que Lasso va a perder, porque si Lasso fuera a ganar no estuvieran tan apurados para privatizar el Banco Central. Bien, son temas de coyuntura económica que usted los ha develado con el conocimiento que tiene sobre el manejo de la economía del país. Lo ha gobernado por más de 10 años y su criterio obviamente tiene un peso político en este día. Hablemos de temas políticos coyunturales, economista. A pocos días de ir a elecciones y nombrar a un nuevo presidente, el brazo político del sector del movimiento indígena expulsó ayer a Jaime Vargas, y ocurre esto luego de que ofrece su respaldo al binomio Arauz-Rabascal. El dirigente de Pachacuti, el presidente de Pachacuti, ha expresado que hay fuerzas oscuras externas que quieren dividir al sector indígena y mencionan al correísmo. ¿Cómo responder, economista? Mire, primero hay que separar dos cosas. Pachacuti es diferente a la CONAIE. CONAIE es la organización histórica, que bien manejada es bueno, no es malo. Pachacuti es la representación política, es como tener sindicatos, y ellos tienen el Partido de los Trabajadores, pero son dos cosas distintas. Los sindicatos están obligados a defender los intereses de sus gremios, de sus agremiados, mientras que el partido político puede buscar el poder político, pero no solo tiene que preocuparse de los trabajadores, de los agremiados, sino del bien común. Pachacuti entonces es diferente a la CONAIE. Jaime Vargas es el presidente de la CONAIE, nadie lo puede expulsar, presidente legítimo, y él habló en nombre de la inmensa mayoría del pueblo indígena, que hay una dirigencia en Pachacuti que se ha prestado para todo, ¿no? Para apoyar a Lasso, para pactar con la Junta Cívica de Guayaquil, para apoyar a Moreno. Pachacuti, hasta octubre del 2019, nadie se engaña, apoyaba a Moreno. Miren las votaciones en la asamblea, siempre a favor de Moreno. Humberto Cholango era ministro, miembro de Pachacuti, era ministro del agua, renunció con las protestas de octubre. Entonces Pachacuti tiene la gran responsabilidad histórica de haber apoyado a Moreno. La CONAIE es la organización social, no política, la que agrupa a los pueblos indígenas, y le ha dado el apoyo a Andrés Arauz. Que el correísmo quiera manejar la CONAIE, creo que suena ya bastante absurdo, ¿no? Lo que sí es claro es que los pueblos indígenas no son tontos. El pueblo afro no es tonto, el pueblo chachi no es tonto. Saben que vivían mucho mejor en la década ganada, del 2007 al 2017, que había atención para cada rincón de la patria, que había atención para nuestros pueblos indígenas, que se estableció una constitución declarando el Estado ecuatoriano plurinacional y pluricultural, ¿no? Multicultural y plurinacional. Entonces saben que vivían mejor con nosotros, y por eso los dirigentes han recogido ese
Andrés Arauz, porque nunca el pueblo indígena puede apoyar a un banquero como quieren ciertos dirigentes de Pachacuti. Ahora, en esta coyuntura política, usted en 10 años, me ha de recordar si me equivoco, por favor, economista, usted en 10 años ha ganado como 14 elecciones, ganó la presidencia con Lenín Moreno, ha ganado la primera vuelta con Andrés Arauz en este 2021. Este domingo disputa la presidencia de la República nuevamente. Una de las tantas críticas que le hicieron a usted y a su gobierno es que no se respetó el modelo liberal de la independencia de los poderes. La pregunta, de volver a ganar la presidencia de la República este domingo, ¿cómo garantizar ese modelo, ese Estado liberal, ese derecho economista? Son dos cosas diferentes. El liberalismo es otra cosa, ¿no? El liberalismo es sálvese quien pueda, la competencia, boboaperturismo, libre mercado. Contra eso estamos totalmente en desacuerdo con respecto a eso. Usted está mencionando el modelo de democracia que utiliza la mayor cantidad de países, sobre todo de América Latina y del mundo, que es el modelo de Montesquieu, de equilibrio de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial y la independencia de esos poderes. No siempre son independientes. En los sistemas parlamentarios, o semiparlamentarios, o semipresidencialistas, como lo quiera llamar, por ejemplo, España, ¿ya? Tiene un presidente, pero lo elige el propio Parlamento. Depende de las fuerzas en el Parlamento. Entonces no hay independencia entre Parlamento y Poder Ejecutivo. Pierde la mayoría del Parlamento, se pierde el Poder Ejecutivo. En los sistemas presidencialistas latinoamericanos se elige el presidente, se elige legisladores, que son independientes, y por diferentes mecanismos, ojalá sea concurso de méritos, se elige jueces y los miembros del sistema judicial. A mí me acusaban, nos acusaban de ganar elecciones. Como usted ha dicho, ganamos 14 elecciones, de tener mayoría en asamblea. Eso no es malo, es bueno para el país, porque da gobernabilidad siempre y cuando hay un proyecto país aprobado en las urnas. Moreno, con sus amarres, con los hospitales, con el saqueo de la patria, ha tenido una mayoría en asamblea que ha sido una aplanadora, no ha respetado derechos, no ha respetado nada. Pero ahí sí no es buena esa mayoría, porque es para la improvisación de un gobierno muy malo, además que traicionó el plan de gobierno aprobado en las urnas. Pero normalmente es bueno tener esa mayoría en asamblea para tener gobernabilidad, sobre todo en los países en vía de desarrollo. Lo que siempre debe ser independiente es la base de la democracia, la base de la propia civilización es el sistema de justicia. Entonces, como la prensa promocionaba que yo ganaba todos los juicios, en realidad perdimos más juicios de los que ganamos, pero cuando perdíamos un juicio nunca decía nada, dice que yo manejaba a los jueces. Pregunte a todos los jueces de la Corte Nacional, que ya los sacaron, al 70% destituyeron para perseguirnos. ¿A quién de ellos yo conocí? No conocía a ninguno, licenciado. No conocía uno. Los jueces se elegían por concurso de merecimiento a cargo del Consejo de Judicatura. Pregunte qué juez alguna vez recibió una llamada mía. ¿Alguna vez habló conmigo? Uno. ¿Usted cree que estaríamos en esta situación si hubieran manejado las Cortes? Es una de las grandes mentiras que ha posicionado la prensa. Pero en todo caso, ¿sabe cuál es la principal división de poderes? Ahí sí, para tener democracia, cualquier clase de democracia. ¿Cuál es la principal división de poderes? Escúchenme, Meraldeño. La división entre poder público y poder privado. El poder privado, como la Asociación de Bancos, la Asociación de Canales de Televisión, de periódicos, la Cámara de Producción, tienen todo su derecho en defender la utilidad de los banqueros, los beneficios de los medios de comunicación, los intereses de los industriales, pero el poder público solo se justifica por buscar el bien común. Y se rompe la democracia cuando esos poderes privados, con objetivos privados, grupales, individuales, se apoderan de lo público. Esa es la principal división de poderes. Eso se rompió estos 4 años con Moreno, porque es evidente que al gobierno lo han manejado los banqueros, con Lazo a la cabeza, los grandes medios de comunicación y las cámaras de producción. Entonces recuerden, nunca lo olviden, la principal división de poderes es la división entre el poder público y el poder privado. Y la razón de ser del poder público, la única legitimidad del poder público es buscar el bien común, no el bien de Lazo, no el bien del universo, no el bien de Teleamazonas, no el bien de la Cámara de la Producción. Dos temas para terminar esta entrevista que le agradecemos. Y uno que es de la coyuntura de integración.
Esto de El Alba, esto de UNASUR, ahora aparece el grupo de Lima, ¿realmente es un camino para defender ideologías o verdaderamente se busca una integración que cada vez se la ve más lejos porque cada nación, cada país tiene su propio concepto? ¿Cómo unificar la región para luchar en contra de estos males? Ahora se nos une la pandemia. ¿Cómo luchar para combatir la pobreza, la falta de fuentes de trabajo, economista, una crisis política agobiante que nos atavia este momento? ¿Cómo hacerlo? Usted me pregunta dos cosas distintas. La integración y cómo enfrentar esta crisis, creo que le he dado algunas pistas, podemos ir hablando de eso. Sí, más bien la integración, economista. Ya, veamos la experiencia histórica. ¿Qué países más disímiles que los países europeos? Primero se mataban por decenas de millones hace 70 años, Segunda Guerra Mundial, históricamente. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la Guerra de los 100 años, la Guerra de los 30 años, la Guerra Napoleónica, han vivido matándose entre ellos hasta 1945. 1945, después de la dolorosa experiencia de la Segunda Guerra Mundial, dijeron basta. Y ahora son una unidad, la Unión Europea. 28 países sin Inglaterra, sin Reino Unido serían 27, pero que se mataban históricamente entre ellos, con sistemas políticos distintos, monarquías, repúblicas, con idiomas distintos, con culturas distintas, con religión distinta, y tuvieron la voluntad de unirse, con ideologías distintas, porque sabían que en unidad estaba la fuerza. Mientras los europeos tendrán que explicarle a sus hijos por qué se unieron, siendo tan distintos, los latinoamericanos tendremos que explicarle a los nuestros por qué nos demoramos tanto. Porque tenemos el mismo pasado, tenemos el mismo presente, somos subdesarrollados, tenemos el mismo sistema político, todas son repúblicas presidencialistas, tenemos la misma cultura, la misma religión, el mismo idioma. Por ahí Brasil varía un poquito, pero ustedes saben que entre el portugués y el español casi no hay diferencia. Tenemos todo para estar unidos. Y eso debería superar cualquier ideología. Y con esa visión histórica se creó UNASUR. Cuando se creó UNASUR, había gobiernos de derecha, como el gobierno de Uribe en Colombia, como el gobierno de Alan García en Perú. Pero vino el fanatismo, vino el radicalismo, vino el odio de una derecha ahí que tenía sed de venganza porque había perdido todas las elecciones, sobre todo en América del Sur, y vinieron a destruir todo. Y el Grupo de Lima se hizo solo para destruir UNASUR, que era la integración integral, porque no solo era comercio entre nosotros, era planes conjuntos de salud, de defensa, interconectividad, investigación conjunta, porque la investigación es tremendamente cara. Todo destruyeron. Es hora de mirar hacia adelante. Nos han hecho perder mucho tiempo, el costo es inmenso, pero vamos a recuperar América Latina, vamos a recuperar la patria. La integración es el camino que tiene América Latina para el desarrollo. Bien, y esto sí, la última inquietud, hemos tomado un poquito más de tiempo, pero creo muy importante, economista. Vamos al día domingo. De ganar las elecciones, Andrés Arauz, ¿qué rol va a cumplir Rafael Correa? Un gusto haberlo entrevistado. Buenos días. Gracias, licenciado. Primero, pedirle el voto a los esmeraldeños. Nos fue muy bien en la primera vuelta. ¿Cómo avanzamos con respecto a esa consulta popular? Que sí, a mí me preocupó mucho porque Esmeralda fue la provincia más baja de la costa y en cambio ahora es la que más hemos subido. Y seguimos subiendo en la segunda vuelta, pero necesitamos cada voto. La guerra sucia ha sido terrible, ¿no? El perfecto desconocido ahora resulta que es narcoterrorista, financiado por el ELN de Colombia, delincuente. Su familia ha sido la culpable del fraude bancario, es pipón del Banco Central, y era el perfecto desconocido. Entonces, ¿quién puede creer esas barbaridades? Y resulta que hemos sido gobernantes con Moreno, 14 años de correísmo. ¿Quién puede creer una tontería así? Como le decía, no nos roban solo la verdad, nos roban el sentido común. ¿Quiénes han sido los perseguidos? ¿Quiénes han sido los únicos que se han opuesto verdaderamente a este gobierno nefasto? Pero si a alguien le queda alguna duda, solo pregúntese, ¿por quién votará el próximo domingo Moreno? ¿Por Andrés Arauz o por Guillermo Lasso? ¿Verdad que va a votar por su amigo Guillermo Lasso? Entonces, primero, pedirle el voto a todos los esmeraldeños, no podemos desperdiciar ni un solo voto, está en juego el futuro de Esmeraldas, el futuro de la patria. En caso de que con la bendición de Dios y el favor del pueblo ecuatoriano logremos esa victoria el 11 de abril, Andrés ha dicho que me quiere como asesor, en buena hora se puede asesorar vía Zoom, porque mi plan de vida es continuar con mi familia en Bélgica, además que la victoria política no resuelve los problemas jurídicos,
pero estamos convencidos, hay jueces honestos, sí hay jueces honestos, pero eran chantajeados, amenazados, amenazaba a su familia. Esos jueces honestos, sin esa presión política criminal de Moreno, de Roldán, de Romo, de la prensa corrupta que apoyó a Moreno, harán lo correcto y verá que todos esos juicios cantinflescos se derrumbarán. Y si no se hace a nivel nacional, lo haremos a nivel internacional, porque realmente causan risa esas tonterías que llamaron juicio. Lastimosamente el dolor humano es muy grande, porque hay gente presa como Jorge Glass, más de 3 años, un hombre honesto, sin un centavo mal habido. ¿Usted cree que fuera corrupto? No lo hubieran descubierto de una cuenta en paraíso fiscal, alguna cosa, pero que ha sufrido muchísimo, él y su familia, como toda nuestra familia. Pero no me gusta victimizarme, ¿no? Pero el daño es muy grande. Sin embargo, jueces honestos harán lo correcto cuando se hace la presión política, y si no lo hacen a nivel nacional, lo harán a nivel internacional, porque si no hubiera tanto dolor humano, esto ya causaría esta risa, las tonterías que se inventaron, ya no sabían, influjo psíquico. Somos tan corruptos que solo pueden acusarnos de influjo psíquico. La mejor muestra de que somos gente honesta y los únicos corruptos siempre fueron ellos. Vamos, Esmeralda querida, contamos contigo para confirmar esa victoria esplendorosa del pueblo ecuatoriano el próximo 11 de abril. Muchas gracias, economista Rafael Correa, expresidente constitucional de la República, en un diálogo esta mañana. Agradecemos a las estaciones que se han unido a esta transmisión